Estás viendo un modelo tridimensional de la proteína verde fluorescente, que se llama así porque es capaz de absorber luz azul y emitirla como luz verde. Esto le permite a algunos organismos, como por ejemplo esta medusa, exhibir esa propiedad. Hay proteínas que le permiten a nuestros ojos percibir este y otros estímulos lumínicos. A su vez, hay proteínas que se encargan de transmitir y procesar esta información en nuestro cerebro. Incluso, las proteínas son las responsables de crear una memoria de lo que estás viendo. Si todavía no estás sorprendido, tu cabello también está hecho de proteínas. Y la maquinaria molecular que contrae las fibras y los músculos que te permiten moverte también están hechos de proteínas. ¿Pero qué es una proteína? Las proteínas son las estrellas de rock de la biología molecular y de la vida en general. ¿Por qué? Porque desempeñan la mayoría de las funciones de un ser vivo. El metabolismo, es decir, digerir y construir moléculas, brindan estructura y soporte. Desde nuestro cabello, ayudan a hacer nuestros huesos, participan en el proceso de coagulación, brindan esa estructura casi esférica de las células, almacenan energía y otros nutrientes, transportan otras moléculas. En fin, nos podríamos pasar horas hablando de los tipos y funciones de proteínas. Por ejemplo, la insulina también es una proteína que regula los niveles de glucosa en sangre y probablemente hayas escuchado hablar de ella. Los anticuerpos son proteínas que combaten infecciones como virus y bacterias. En fin, estas son representaciones tridimensionales un poco diferentes a la que vimos primero, en la que cada bolita representa un átomo. Como puedes imaginarte, las proteínas son extremadamente pequeñas y sin embargo son extremadamente variables en tamaño. En términos más tangibles, ¿qué es una proteína? Es decir, la definición estructural de una proteína es una secuencia de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. ¿A qué me refiero con una secuencia? Simplemente una después de otra, después de otra, después de otra, y así encadenadas hasta alcanzar el tamaño de determinada proteína. ¿Qué tamaño? Como acabamos de ver, es extremadamente variable. Para que se den una idea, en humano, la mediana es 375. Es decir, si tomamos todas las proteínas del humano y las ordenamos de menor a mayor tamaño en base a aminoácidos, la de medio sería de 375. En bacterias son de alrededor de 267, en levaduras 380, un poco más cerca del humano. En fin, es extremadamente variable. Esta es la estructura química de un aminoácido. Como pueden ver, hay cosas que todos tienen en común. Eso sería un grupo amino, un grupo carboxilo y un radical que va a determinar el tipo de aminoácido del que estamos tratando. Las células o los seres vivos usan 20 aminoácidos para construir sus proteínas. Aquí podemos ver otra vez el grupo amino, el grupo carboxilo y el radical, amino, carboxilo, radical, amino, carboxilo, radical, etc. Si crees que 20 es poco para hacer toda la diversidad de proteínas que necesitamos, vamos a hacer unos cálculos. Si tenemos una secuencia de 2 aminoácidos, sería 20 posibles aquí, 20 posibles aquí, 20 al cuadrado. Si tenemos 10, sería 20 a la 10. Si usamos la mediana, sería 20 a la 360 en humano. Como puedes ver, es un número extremadamente grande y suficiente para hacer una inmensa diversidad de proteínas. Pero esta no es una clase de bioquímica, así que no te preocupes por los grupos radicales y por los grupos carboxilo y amino por el momento. En términos prácticos, nos referimos a las proteínas por su nombre, a los aminoácidos por su nombre, arginina, histidina, lisina, ácido aspartico, ácido glutámico, y en términos aún más prácticos, nos referimos a ellos por una sola letra. Arginina es R, histidina es H, lisina es K, y así. Seguramente puedes encontrar esta tabla muy fácilmente en Wikipedia, si alguna vez la necesitas. Los aminoácidos no solo determinan el tamaño de la proteína,
sino su forma. Y su forma es extremadamente importante y está estrechamente ligada a su función. El proceso de pasar de una estructura lineal a una estructura tridimensional, es decir, a la forma final de la proteína, se conoce como plegamiento. Y es sobre esto que vemos en esta animación. Cada esferita representa un aminoácido y como puedes ver, la proteína pasó de una estructura lineal a una tridimensional. ¿Y por qué digo que está estrechamente ligada a su función? Porque si alteramos su forma, alterando ya sea su ambiente, como la temperatura, el pH o cualquier otra de las características químicas o físicas que lo rodean, vamos a alterar su función y probablemente de forma irremediable. Por ejemplo, este es un esquema de una enzima realizando su tarea. Una enzima es una proteína que cataliza o acelera una reacción química. En este caso, parte esta pequeña molécula en dos. Si alteramos la forma de la proteína, es decir, si esto fuera así en lugar de así, entonces este sustrato no cabría en el sitio de la enzima y esto no podría llevarse a cabo. En resumen, hablamos de dos definiciones de la proteína. La primera, funcional. Son aquellas biomoléculas que desempeñan la mayoría de las funciones de un ser vivo. La segunda, estructural, y tal vez un poco más interesante. Es una secuencia de aminoácidos, que son moléculas más pequeñas, que se utilizan 20 en los seres vivos para construir la combinación de proteínas, que le dan una estructura tridimensional definida. Algo que está estrechamente ligado a su función.